sexta trompeta. Hoy vamos a leer de los versículos del 13 al 21. Así que yo les ruego que abran sus Biblias por Daniel, capítulo 7. Daniel, capítulo 7 y versículo 2. Vamos a leer sobre Apocalipsis. ¿Lo tenemos? Daniel dijo: miraba yo en mi visión de noche, y he aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar, y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. La primera era como león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso iniesta sobre los pies a manera de hombre, y le fue dado un corazón de hombre. Y aquí otra segunda bestia, semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro, y tenía en su boca 3 costillas en los 3 dientes. Y le fue dicho así: levántate, devora mucha carne. Después de esto miré, y aquí otra, semejante a un leopardo, con 4 alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas, y le fue dado dominio. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y aquí la 4ª bestia, espantosa y terrible y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente a todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Amén, hermanos. Esto nos va a ayudar para leer lo que vamos a leer ahora en Apocalipsis, capítulo 9, y ahora sí. Versículo 13. El 6º ángel tocó la trompeta, y oí una voz de entre los 4 cuernos de altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo al 6º ángel que tenía la trompeta: desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, mes y año, a fin de matar a la 3ª parte de los hombres. Amén. Amén. Gloria a Dios. La Biblia nos habla muy claramente que aparte de los seres humanos, también Dios creó a otros seres, que hemos hablado largamente y extensamente, entre ellos los ángeles. Pero los ángeles fueron creados delante mismo de la presencia de Dios como seres espirituales. Y como seres espirituales tienen una característica en que ellos tratan a Dios directamente de cara a cara. Por ese simple motivo son seres que cuando caen en pecado no pueden recibir redención. Ellos no pueden ser perdonados. No es que nuestro Dios sea injusto, sino que nuestro Dios, justamente por su justicia y por su rectitud, cumple lo que tiene que cumplir. Y la paga del pecado, ustedes saben cuál es, que es la muerte. De todos los ángeles que hizo el Señor, estos ángeles siempre han vivido para el servicio del Señor. Y el Señor siempre los ha enviado a lo que Él les haya enviado para que estén a su servicio. Pero nuestro Dios, que nosotros estamos a su servicio, sabemos que no es un Dios déspota.
en que hace las cosas porque a Él le gustan, sino porque se complace en que nosotros y los ángeles que le sirvan, le sirvan con amor, con cariño, con afecto, y que lo hagan de esa manera con libertad. Así que los ángeles tienen la misma cualidad igual que nosotros. El querer servir a Dios libremente y con amor, o el decir no voy a servir a Dios y voy a hacer mi voluntad, que es donde entra el pecado. Cuando Dios quiere que andemos por el camino perfecto y uno se desvía porque dice, es que mi camino es mejor, y al final el camino que yo creía que era mejor, resulta que su camino, su fin, es un camino de muerte. En esta creación angelical que hizo Dios, hubieron unos ángeles que pecaron contra Dios. Hubieron muchos que pecaron. Primero fueron unos que fueron arrastrados por Satanás. Satanás los engañó. Satanás los engañó de tal manera de que ellos se apartaron de la misma presencia de Dios. Esto fue la tercera parte de los ángeles. Esto un día lo estudiaremos, no tardaremos mucho, cuando llegaremos a Apocalipsis capítulo 12, donde dice que el dragón con su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas. Pero después de esto, hubieron otros ángeles que también pecaron. Quizá porque fueron tentados por los deseos de conocimiento para ellos de cosas desconocidas. Uno de estos grupos fue el grupo que se mezcló con las mujeres, en que ellos bajaron a la tierra y les enseñaron a las mujeres a hacer muchas cosas. Eso está explicado en Génesis capítulo 6. Básicamente toda esta historia está explicada en un libro que se perdió y que nunca se pudo añadir al canon de la Biblia porque ese libro todavía no se había encontrado. De alguna manera el diablo estorbó de que nadie conociera esa historia en que él era precursor y que unos ángeles se mezclaron con mujeres. No vamos a entrar en detalles si los ángeles se materializaron, no vamos a entrar en detalles de esta manera si tuvieron relaciones físicas. Lo que sí que podemos saber que estos seres dentro del cuerpo humano tienen la posibilidad de hacer y manipular al ser humano desde la mente, pero también desde los músculos y también desde cualquier parte del cuerpo. Nos acordamos del Gadareno. Imaginaros un hombre normal y corriente que rompía las cadenas. No es que fuera Sansón, no es que fuera un superhombre, es que los demonios que tenían dentro le daban una fuerza que no era normal en él. Y rompía los grilletes y hacía las cosas que hacía aquel endemoniado. Así sabemos que los ángeles a lo mejor un día en vez de tener relaciones con las mujeres, pues lo que sí que tuvieron fue que dentro de sus óvulos pues tocaran algo y nacieran unos seres híbridos diferentes que son los gigantes. Génesis capítulo 6. Como he dicho, toda esta historia se escribe muy claramente en el libro de Noé. En el libro de Noé, que años después, de Enoc, discúlpenme, en el libro de Enoc, que años después de que se cerrara el canon de la Biblia, en que ya los apóstoles y los padres de la Iglesia decidieron que los libros que tenemos son los que son inspirados por Dios, se encontró este libro, pero ya no se podía añadir. Es un libro de lectura muy bueno. Incluso uno de los libros de la Biblia nuestros, que es Judas, narra este libro y concretamente habla de un versículo de este libro de Enoc, y es una historia que es verídica, que ocurrió y que fue así. Quedaron muchos restos de estos gigantes que hasta el día de hoy todavía se encuentran hasta cráneos petrificados
de que ellos vivieron entre nosotros. Y desaparecieron, porque eran seres sin espíritu, y por lo cual no podían vivir. Una vez murieron, desaparecían y ahí se acababa todo. Pero yo no me voy a centrar en estos seres, ni en este suceso, sino en este grupo de ángeles que pecaron. Porque este grupo de ángeles que pecaron, Dios los castigó. Y Dios los castigó muy fuerte. Y por favor, podemos poner en 2 de Pedro, capítulo 2 y versículo 4, si ustedes me quieren acompañar. 2 de Pedro, capítulo 2 y versículo 4, donde dice: porque si Dios no perdonó, lo que yo les acabo de decir anteriormente, que Dios no perdona el pecado de los ángeles. A los ángeles que pecaron, sino que los arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad, para ser reservados para el día del juicio. Porque en el día del juicio será un juicio donde no solo se juzgará al ser humano, también se juzgarán a todos los ángeles. Y si no perdonó, aquí en el capítulo 4, el versículo 4 nos quedamos. Y cuando se tradujo la Biblia, la palabra infierno, que sale aquí, resulta que no es la palabra infierno que Jesús nombró y que sale en toda la Biblia, que es Gehenna, en el original griego, sino que se tradujo la palabra Tartarus. Tartarus, que también significa un lugar de sufrimiento y de oscuridad, la palabra después lo traduce a prisiones de oscuridad. Estas prisiones de oscuridad, nosotros sabemos que están en el centro de la tierra, igual que está el abismo en el centro de la tierra, igual que está el infierno en el centro de la tierra, y son diferentes lugares de castigo para diferentes seres. Hemos estudiado, ¿os acordáis? No hace mucho, que el abismo están los demonios. Cuando abren el abismo, lo que salen son todos los demonios. Sabemos que en estas prisiones de oscuridad están los ángeles que pecaron. Y aquí concretamente nos habla de este grupo. Pero si queremos saber cuál es su pecado, vamos a ir a Judas y vamos a ver el versículo 6 y 7. El libro de Judas es el último antes de Apocalipsis y solo tiene un capítulo. Por eso digo Judas, versículos 6 y 7. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad. Y aquí sí que dice en prisiones eternas. Aquí la palabra se traduce en prisiones eternas, para el juicio del gran día. Lo mismo que hemos leído en 2 de Pedro. Pero aquí nos va a dar un poquito más de información. Como Sodoma y como Gomorra, y las ciudades vecinas, las cuales, de la misma manera que aquellos, ¿quién será estos aquellos? Los ángeles, está hablando de los ángeles. Así que con Gomorra y Sodoma, igual que aquellos ángeles, habiendo fornicado, he ido en pos de vicios contra naturaleza. ¿Cuáles eran los vicios contra la naturaleza de los de Gomorra y de Sodoma? Pues que eran personas homosexuales que tenían relaciones entre ellos. No es de naturaleza del ser humano, porque el ser humano, la naturaleza es que tuviera relaciones el hombre con la mujer. Pero estas personas hicieron lo que era de no naturaleza. Y estos ángeles hicieron lo mismo. Hicieron algo con las mujeres que no era de naturaleza, porque los ángeles y las mujeres no tienen por qué mezclarse. Y fueron puestos, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. En la antigüedad, antes que existiera el ser humano, Satanás,
que era Lucifer, su nombre era Lucifer porque era el portador de la luz, antes de que pecara, él era el que se encargaba de llevar todas las peticiones de todos los ángeles delante de Dios. Eso lo dice en Ezequiel, capítulo 28, claramente cuando dice, oh, querubín grande y protector, porque de alguna forma era el que hacía de intermediario entre Dios y los ángeles. Dios lo había puesto en ese lugar de privilegio en el cual Satanás se encontraba muy, podríamos decir que en su salsa. Se encontraba muy bien, muy a gusto. Él podía estar delante de la presencia de Dios, él podía estar moviéndose entre las piedras de fuego, dice así los versículos, como que él estaba muy a gusto en aquel lugar, no tenía pecado, además era el jefe de todos los ángeles y Dios confiaba en él y estaba en él. Pero un día Satanás se creyó que en su corazón fue creciendo una idea que lo hizo pecar, que fueron las saludaciones o, digamos, las partes buenas que los ángeles hablaban de él, lo adulaban. Pues qué bien haces tu trabajo, pues qué bien haces todas las cosas, pues qué bien que lo haces, Lucifer, que nos llevas tan bien, y mira Dios qué contento está. Eso lo dice en Ezequiel 31. Y dentro de él fue creciendo una soberbia y fue creciendo un sentimiento que no pudo dominar y que lo dominó y que lo llevó al pecado, porque él se creyó igual que Dios. Él no tuvo su condición de siervo de Dios, sino que se creyó que él podía llegar a ser como Dios, y sentarse no en el trono de Dios, porque Satanás no es tonto, él sabe que es un ser creado, pero sí al ladito y recibir la adoración, que es lo que él estaba esperando. De todos estos ángeles tenemos que entender que pecaron con él y que bajaron del cielo juntamente con él porque Dios los castigó y los expulsó de delante de la presencia de Dios. Tenemos que entender que habían ángeles principales, muy principales, igual que tenemos al arcángel Miguel como el príncipe del pueblo de Israel, el arcángel Miguel, pues Lucifer también tenía sus principales príncipes que los arrastró y se los trajo con él. De estos principales príncipes, él se procuró mucho de ponerlos en lugares de mucha preeminencia, de mucha autoridad, en lugares donde un solo príncipe pudiera dominar, por ejemplo, media sociedad, digámoslo así, donde 2 o 3 príncipes pudieran dominar a miles de millones de personas, de la influencia negativa o de la influencia del poder que tienen estos príncipes. Y cuando aquí en Apocalipsis nos dice que las prisiones que están en el río Éufrates, que no son las que hemos hablado, de prisiones de oscuridad, que eso lo relacionaremos ahora enseguida. En esas prisiones que están en el río Éufrates, allí hay 4 ángeles muy poderosos que Dios los castigó y Dios los encerró, que no tienen nada que ver con los de Judas, pero yo he puesto el ejemplo de Judas para que ustedes vean el trato de Dios también con los ángeles y que su justicia es justa. Y que las leyes de Dios se tienen que cumplir. Entonces, estos 4 ángeles que están escondidos o que están encerrados en el río Éufrates, de verdad que he meditado mucho, porque siempre he dicho que son los mismos 4 ángeles de los que yo le voy a hablar ahora, y he meditado mucho y he estado estudiando mucho y orando mucho de que realmente fueran así. Y les puedo decir que el Espíritu Santo me ha confirmado que es así y les voy a explicar por qué. Y ahora entenderán todo lo que yo les estoy diciendo. Porque estas prisiones están en un lugar concreto, que es el Éufrates. Y en el Éufrates es donde yo les voy a contar
quiénes son estos ángeles, porque pertenecen a esa región. Y Dios los castigó en esa región mismo. Y en esa región mismo hoy todavía están encerrados. Así que dicho esto, vamos a averiguar quiénes son estos ángeles tan poderosos que una voz que sale del altar les ha dicho al ángel, a otro ángel, desata a los 4 ángeles que están atados en la prisión del río Éufrates. Dijimos la semana pasada, ¿se acuerdan, hermanos? No tenemos que perder la vista de que esta voz fue Jesucristo. Jesucristo es el que dice, suelten a los 4 ángeles. Luego veremos el motivo. De momento Jesús lo dice. Ahora tenemos que averiguar cuáles son estos 4 ángeles. Primero, vamos a leer en Apocalipsis, capítulo 6, y no va a hacer falta que leamos los 8 primeros versículos, pero sí que vamos a leer, por ejemplo, el segundo, para que nos pongamos en contexto. Dice aquí, y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Aquí, el ángel que está llevando esta situación no es un caballo. El caballo es el color que Dios ha decidido que entendamos con que ha salido este ángel a galopar por esta tierra. Pero el que está hablando aquí es el jinete, que aunque no salga el nombre del ángel, se sobreentiende. Y el que lo montaba. Este que lo montaba es un ángel. Después del estudio que hicimos, sabemos que es el ángel del anticristo que se va a dar a conocer. En el versículo 3 tenemos el otro ángel del caballo negro. En el otro versículo tenemos el otro del caballo rojo y así hasta el caballo amarillo. Y vemos los 4 jinetes que galopan sobre estos ángeles. Nos dice Zacarías capítulo 6 y versículo 5, que este sí que lo vamos a leer, que estos caballos, claramente él va a decir que son espíritus. Y el ángel me respondió y me dijo, estos son los 4 vientos de los cielos que salen después de presentarse delante del Señor de toda la tierra. Ya lo explicamos que la palabra vientos es la palabra ruaj en hebreo y que se traduce tanto viento como espíritu. Y se está refiriendo a los espíritus, a los ángeles. Y si se lee en Zacarías 6, verán que está hablando concretamente de unos caballos, igual que Apocalipsis. Entonces vemos que estos 4 ángeles del Éufrates pueden tener mucha digamos que similitud con estos 4 caballos, con estos jinetes del Apocalipsis. Pero vamos a continuar un poquito más allá. Si leemos en Apocalipsis 7 y versículo 1, que también lo hemos estudiado, hermanos, tienen que recordarse de esto, hablamos que habían 4 ángeles que estaban sobre la tierra que detenían los 4 vientos. ¿Se acuerdan que lo estuvimos predicando? Y dijimos que estos 4 ángeles no eran ni más ni menos que 4 principales que vendrían sobre la tierra para destruir, pero que tienen tanto poder que habían frenado la obra del Espíritu Santo. ¿Cómo habían frenado la obra del Espíritu Santo? Dijimos que habían 2 posibilidades. Una, que la iglesia ya no estuviera, ya hubiera sido raptada, y ahora a estos ángeles se les dijo que pararan su poder porque primero tenían que sellarse a todos los 144.000 judíos, que nos dice a continuación. Dice, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los ángeles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Pero ellos paran el viento. El viento siempre es representación del Espíritu Santo. Como quiere decir, están parando la obra de Dios, pero igualmente Dios lo permite porque en todas estas cosas Dios tiene su propósito. Estos 4 ángeles poderosos también creo que son los mismos ángeles que vamos a hablar a continuación.
Y entonces nos encontramos con una profecía que se escribió hace, pues, nada menos que 2500, 2600 años por el profeta Daniel, donde un rey, el rey Nabucodonosor, tuvo un sueño. Ustedes se acuerdan, ¿no? El sueño del rey Nabucodonosor y la estatua del rey de Nabucodonosor, donde él soñó con una cabeza de oro, que luego en la interpretación de Daniel dijo, este es el imperio de Babilonia. Luego soñó con un pecho y unos brazos de bronce, y el profeta Daniel interpretó y dijo, esto es el segundo imperio que vendrá después de ti, que son los medos y los persas. Luego soñó con un vientre y unos lomos y unos, la parte de abajo, de unos muslos de bronce, y sabemos, como dijo el profeta Daniel, que era Grecia, y la historia lo corrobora, y después las piernas, que era un imperio de hierro, que fue el imperio romano, un imperio que se dividió en el año 300 entre el imperio de Oriente y de Occidente, por eso son dos piernas y no va unido. Y en los pies, pues todos saben que estamos hablando del último imperio de la unión, de estos 10 dedos, que de ahí saldrá el anticristo. Pero estos cuatro primeros, no hablemos del anticristo, porque el anticristo es un tema aparte, solo saldrá para 7 años y de los cuales vamos a hablar mucho y en breve, que empezaremos a hablar de este tema. Pero de estos 4 primeros imperios, sí que es verdad que el diablo envió a sus principales, no envió a cualquiera. No envió a cualquier angelito a que dominara ese imperio, porque el propósito que tenían esos imperios era barrer de este mundo al pueblo de Israel, para que no naciera el Mesías. Su intención básica del diablo era que del pueblo de Israel nunca naciera el Salvador del mundo. Y tenía que hacerlo como fuera. Y si la manera de ser era conquistando Israel, cogiendo las tribus y llevándoselas fuera y hacerlas pecar y hacer lo que fuera y hacer desaparecer la nación, lo hacía, porque esa es su intención, porque lo que no quería es que llegara un día el Mesías, que un día Dios le prometió que de la mujer nacería un niño, y ese niño le pisaría la cabeza a la serpiente. Eso está en Génesis capítulo 3 y versículo 15. Apocalipsis 11 y versículo 7 nos va a decir, vamos a leerlo, es muy interesante el capítulo 11 de Apocalipsis porque nos habla de 2 testigos que van a ver en el Apocalipsis en los últimos tiempos, que van a tener muchísimo poder. Pero estos testigos van a ser vencidos por el anticristo. Y nos dice el versículo, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Sabemos que esta bestia está hablando de un hombre, está hablando del anticristo. Pero aquí se nos añade un pequeño detalle, que sube del abismo. Del abismo, en el capítulo 8 o 9 que hemos estudiado, resulta que a un ángel se le dio la llave de un pozo del abismo, donde hay una multitud de demonios, y dicen que el versículo 11 que tienen por rey sobre ellos a Abadón, y en griego Apolión, que no es otra cosa que el ángel del anticristo. Esto es una pequeña pieza del rompecabezas. Para acabar de armar el rompecabezas vamos a ir a otro versículo y vamos a ver si así lo vemos un poquito más claro. Vamos a ver en Apocalipsis 17 y versículo 8. Sé que es un entramado de palabras, pero si ustedes me siguen lo van a entender fácil. Versículo 17 y versículo 8. La bestia, aquella que subía del abismo, que es un hombre,
era y no es, y está para subir del abismo. Este entramado de palabras nos dice que cuando Juan escribió el Apocalipsis, esta bestia está encerrada en una prisión, está oculta, que en estos momentos que él está escribiendo no está suelta, pero que ya había estado suelta en la antigüedad. Era, es lo que está diciendo, esta bestia era y ahora no es. Pero tener cuidado porque está para subir del abismo. O sea, no en mi tiempo no va a ocurrir, pero ocurrirá en un tiempo que esta bestia subirá del abismo. E ir a perdición a los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos, etcétera, etcétera, etcétera. Dice, y continuamos el versículo, perdón, no lo quites, porque al final dice, y se asombrarán viendo la bestia que era, y no es, y será. Fue en algún momento de la historia, no es en este momento que Juan escribe, en su momento, pero será en un futuro. Hermanos, lo que está diciendo la Biblia claramente es que uno de estos ángeles, concretamente este ángel Apolión, este ángel que sí que se le da un nombre porque es el ángel que dominará al anticristo, un día subirá del centro de la tierra porque será suelto y poseerá a un hombre, que este hombre será el anticristo. Y entonces este hombre ya malo de por sí todavía tendrá más poder de lo que tiene, porque uno de los principales que Satanás arrastró con su cola, uno de sus principales es el que va a morar en este hombre. Y estos son los ángeles que están encerrados en las prisiones del Éufrates. ¿Por qué? Porque en el Éufrates es donde dominaron los babilonios. La primera parte de la estatua. Pero hemos empezado leyendo Daniel capítulo 7, las 4 bestias, que es la explicación idéntica de la estatua, pero ahora el Señor lo ha puesto en bestias para que entendamos mejor el carácter de estos hombres. Y nos encontramos que este espíritu, este ángel que va a subir del abismo y que va a dominar un hombre, ya estuvo en un imperio anterior. Estuvo dominando en un imperio anterior para destruir la nación y el propósito de Dios. Y Dios lo castigó en una prisión, justamente en ese lugar geográfico donde ellos han estado. Así vemos que Babilonia, vemos que los medos y los persas, vemos que los griegos y vemos que los romanos han estado en toda la zona del Éufrates, dominando aquella zona para destruir al pueblo de Israel. Todos hemos visto películas donde los romanos luchaban contra los judíos y los querían matar y los querían destruir, y cuando llegó Cristo, quien dominaba en esa tierra eran los romanos, y etcétera, etcétera, de la historia que hemos visto y que hemos oído. Daniel, capítulo 8 y versículo 20, va a corroborar esto que yo les estoy diciendo. En cuanto al carnero que viste, que tenía 2 cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia. Y seguramente que les voy a pedir perdón porque me he equivocado de versículo, que aunque sí que quería decir ese, me equivoqué de capítulo, y supongo que es el capítulo 9, si no me equivoco, a ver si es este, el 9 y versículo 20. ¿No? Perdónenme ustedes, ténganme paciencia, porque anoche acabé muy tarde de trabajar y cuando lo escribí
seguramente que me equivoqué de capítulo, pero tengo que encontrarlo, porque es un versículo muy importante, donde dice que cuando Daniel se puso a orar, aquí está, capítulo 10 y versículo 20, ¿ves? Me he equivocado, en vez de 8 era el capítulo 10. Dice, el ángel le dijo a Daniel, ¿y sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia. No era el príncipe físico, un ángel no va a pelear contra el príncipe físico, sino contra el príncipe espiritual que dominaba Persia. Y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. Y después del príncipe de Grecia, vendrá el príncipe de Roma. Y ahí tenemos a los 4 príncipes, que no son ni más ni menos que los 4 caballos del Apocalipsis. Y ni más ni menos que los 4 príncipes que van a matar casi toda esta tercera, o van a matar esa tercera parte de la humanidad en un principio por la voz que le suelta Jesús. ¿Y cómo sabríamos cuál pertenece a cada uno? Porque sabemos que el anticristo tendrá un príncipe dentro, que es el príncipe de Apolión, Apocalipsis 9:11, la bestia que sube del abismo, el príncipe de Roma, Apocalipsis 13:2. ¿Puedes ponerlo, por favor? La bestia. La bestia que vi era semejante a un leopardo y sus pies como de oso y su boca como de boca de león, y el dragón le dio su poder y su trono y gran autoridad. Este es el príncipe del anticristo del caballo blanco, que sabemos su nombre, que es Abadón o Apolión. Pero luego tenemos otro ángel, que la Biblia también da su nombre y que ya hablamos en su día, que es el ángel Belial, que es el jinete del caballo rojo de la guerra. Segunda de Corintios, capítulo 6 y versículo 15. ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿Qué concordia la paz con la guerra? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Aquí está el apóstol Pablo haciendo una comparación. No os unáis en yugo desigual. No busques un novio en el mundo. No busques una novia en el mundo. Tú no tienes nada que ver. ¿Tú qué parte tienes con la oscuridad o con la luz? Es lo que está diciendo aquí. ¿Qué parte concordia Cristo, que es la luz, con la Belial, o la paz, que es Cristo, con Belial, que es la guerra, que es la batalla? Así que vemos que el caballo rojo es el caballo de Belial. Y entre todos los imperios, el imperio de la guerra, hermanos, fue no más ni menos que Babilonia. Babilonia fue un imperio de grandes guerreros y fueron los primeros que empezaron con su conquista, y eran muy despiadados. Los demás también, pero ellos eran un imperio glorioso, que es el león que hemos leído antes en Daniel. Y todas las partes van coincidiendo dentro del puzzle de la Biblia. El tercer ángel, o el tercer caballo, o el tercer ángel que está oculto en estas prisiones, es el ángel Dagón, que es el jinete del caballo negro de la comida, el dios de la agricultura y el mar. Eso lo podemos leer en Jueces, capítulo 16 y versículo 23. Entonces los príncipes de los filisteos se juntaron para ofrecer sacrificio a Dagón, su dios, y para alegrarse. Si tuviéramos que decir que de los 4 imperios, ¿cuáles eran los más comelones? Sabríamos que eran los medos y los persas. Hubo uno que hizo una fiesta tan grande que duró un año, con todos sus gobernantes de todo lugar. Y luego fue lo que pasó con la reina Esther y la continuación de todo eso y cómo Dios salvó al pueblo de Israel. Pero los medos y los persas son los que dominaban la comida, los más comelones. Y por último, el ángel Moloc,
que todos han escuchado hablar de él, que es el ángel de la muerte, el caballo amarillo de la muerte. Levítico 18:21. Moloc era conocido porque las personas ofrecían sus hijos a Moloc en el fuego y los quemaban. Y no des hijo tuyo por ofrenda por fuego a Moloc. No contamines así el nombre de tu Dios, yo Jehová. Este es el leopardo, que es el más destructivo, que es el más fiero. Alejandro el Magno, que fue el príncipe físico del imperio de los griegos, conquistó en 3-4 años todo lo que tenía que conquistar. A sus 30 años lo había conseguido todo, de una manera rapidísima, por eso se le compara al leopardo. Pero el jinete del caballo blanco es la bestia que hemos leído, que es una bestia que tiene los dientes de hierro, que lo destruye todo, que lo deshace todo. Y estos 4 jinetes, estos 4 caballos, estos 4 ángeles son los que están en la prisión que hemos leído en Apocalipsis, capítulo 9 y versículo 13, donde dice claramente, a los 4 ángeles, muy bien, el capítulo 14, perdón. Pero no era ese versículo que estaba buscando. Ustedes me disculpen un segundito. Yo lo que estaba diciendo es que... Y fueron desatados, aquí está, en el versículo 15, y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, para el día, para el mes y para el año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Y Cristo fue el que dio la orden. Hemos dicho que el Apocalipsis o los juicios del Apocalipsis no son correderos, no son cronológicos, sino que todos se entrelazan entre sí, porque lo que quiere Dios que entendamos es el juicio global que hay contra esta humanidad y cómo Él lo va a llevar. Y el juicio no va a ser simplemente de estos ángeles, sino que también van a ser de la naturaleza, de la misma tierra, de todo lo que va a haber ahí. Pero estos ángeles que les he nombrado y que ellos pecaron son de los principales que tiene Satanás para hacer daño a esta humanidad. ¿Cómo nos podríamos librar? ¿Cómo nosotros no podríamos llegar a estos momentos? Pues ni más ni menos que llevando la vida que Cristo quiere que llevemos. No hagas a los demás lo que no quieres que hagan contigo. La regla de oro. Ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Verdad que tú no te vas a clavar un cuchillo? ¿Verdad que tú no te vas a pisotear tu pie? No se lo pisotees ni al vecino y menos a tu hermano. Y estas son las normas, son sencillas. Amarás a Dios sobre todas las cosas. Y si amas a Dios sobre todas las cosas y lo pones delante, en ese momento tú sabrás delante de las cosas que tienes que hacer si esas cosas le agradan a Dios o no le agradan a Dios. Y si una cosa no le agrada a Dios y la haces, se llama pecado. Y la paga del pecado es la muerte. Es así, es sencillo. Muchos se van a quedar, hermanos, muchísimos se van a quedar. Va a llegar el arrebatamiento. Un día llegará. Hace mucho que se habla y seguimos hablando porque no sabemos ni el día ni la hora, no sabemos el momento, pero tenemos que prevenir. Un día llegará. Un día vendrás a la iglesia y a lo mejor se ha quedado el pastor, que es el peor. Los demás han desaparecido todos. A lo mejor un día vienes a la iglesia y no te encuentras casi con nadie y los demás se han ido todos. ¡Ay! De los que se quedan. ¡Ay! De los que se quedan. 4 angelitos están preparados para un día. ¿Y sabes quién los suelta? Jesús.
el príncipe de amor. Él es el que lo suelta, para que veamos que dentro del amor de Dios su justicia tiene el mismo peso, un peso que vale mucho. Así que, hermanos, hoy hemos aprendido un poquito más de quién eran estos ángeles, y eran los ángeles que llevaban los imperios, estos imperios que estaban en contra del pueblo de Israel, estos imperios que querían que no naciera el Mesías y que ahora su propósito será destruir, como diremos seguramente la semana que viene, a los seguidores del Mesías, aquellos que lo siguen de día y de noche, aquellos que siguen al Cordero allá donde el Cordero va. Porque solo hay dos maneras de encontrarte delante de Dios. Un día, cuando haya llegado el final, o Dios ha venido en su gloria y se nos lleva, o tenemos que pasar por el trance de la muerte y encontrarnos con el Señor. No hay más. Esta es la realidad y las cosas se tienen que decir como son, porque son la realidad. Pero la muerte a nosotros no nos asusta, porque para nosotros es ganancia. Dejar este mundo, 5 minutos de sufrimiento o de digamos, de desapego de la familia que tenemos, o esos momentos de tristeza porque nos vamos, y una eternidad de felicidad, donde ya no hay más lágrimas, donde ya no hay más llanto, donde el dolor ha pasado, donde el mal ya no existe. Y eso vale la pena. Eso vale la pena. Y como Dios lo prometió, y Jesús lo prometió, se va a cumplir. Porque como todo lo que ha dicho se va a cumplir, eso también.